Si te dijera que hay una fuerza dentro de ti que no grita, no amenaza, pero te gobierna en silencio, ¿me creerías? Esa fuerza son tus impulsos. No aparecen en exámenes, no dejan marcas visibles, pero están ahí, robándote energía, nublando tu claridad y alejándote de quien realmente eres. Yo, como filósofo, he observado que el ser humano no es esclavo de sus deseos por naturaleza, sino por hábito. Los impulsos no son malos en sí mismos. El error está en permitir que ellos te dominen, en lugar de dominarlos tú a ellos. ¿Cuántas veces has actuado movido por un arrebato y luego, en la calma, te preguntas, ¿por qué lo hice? Ese es el síntoma de una mente no entrenada. La razón debe ser el auriga que guía a los caballos salvajes del deseo, no el espectador pasivo que solo observa cómo lo arrastran. La disciplina del deseo comienza con una verdad incómoda. No eres lo que piensas, eres lo que haces repetidamente. Si repites el impulso, se convierte en vicio. Si repites la virtud, se convierte en carácter. Aquí está el primer corte silencioso que debes hacer hoy. Deja de justificar lo que te debilita. No necesitas explicaciones elaboradas, ni culpar a las circunstancias. Solo necesitas una pregunta clara. ¿Este impulso me acerca a mi mejor versión o me aleja de ella? La respuesta, si eres honesto, ya la sabes. La libertad no es hacer lo que quieres, sino querer lo que haces con sabiduría. Empieza por aquí, el resto vendrá después. Hay una mentira peligrosa que muchos creen, que dominar los impulsos significa aniquilarlos, enterrarlos vivos bajo una montaña de represión. Nada más alejado de la verdad. Yo he visto cómo el exceso, ya sea en la negación o en la indulgencia, termina corrompiendo el alma igual que un veneno. Piensa en el valor. ¿Es cobardía o temeridad? Ninguno de los dos. El verdadero valor está en el medio, en actuar con coraje, pero no sin prudencia. Lo mismo ocurre con los deseos. ¿Debes ahogar todo placer como los ascetas? ¿O entregarte a cada impulso como si no hubiera mañana? La respuesta es simple, ni esclavo ni tirano, sino dueño. Observa al músico que afina su lira. Si las cuerdas están demasiado tensas, se rompen. Si están demasiado flojas, el sonido es falso. La armonía solo surge cuando encuentra la tensión precisa. Así es el arte de vivir. Aquí está el segundo corte silencioso. Deja de oscilar entre los extremos. ¿Comes por ansiedad o te castigas con dietas inhumanas? Busca la saciedad, no la gula ni la escasez. ¿Trabajas hasta el agotamiento o vives en la pereza? Persigue la laboriosidad, no la adicción ni la vagancia. ¿Suplicas amor ajeno o desprecias toda compañía? Ama con libertad, no con necesidad ni con desdén. La virtud no es una línea recta, es un filo de espada. Se camina con atención, paso a paso. Cada vez que sientas el tirón del exceso, pregúntate, ¿dónde está el equilibrio aquí? No es debilidad dudar, es sabiduría buscar el centro. Recuerda, el vicio no siempre grita, a veces susurra, un poco más no hará daño. Pero la ruina está hecha de pequeños excesos repetidos. Hoy, elige un área donde sepas que vacilas entre los extremos y corrige el rumbo. Sin dramáticos juramentos, sin flagelaciones. Solo ajusta la cuerda, como el músico, hasta que el sonido sea claro. Hay deseos que llegan vestidos de urgencia, golpeando la puerta de tu voluntad como si llevaran algo vital en sus manos. Debes tener esto, debes hacer aquello, ahora. Pero si miras con atención, verás que muchos no son tuyos. Los tomaste prestados del mundo, de los demás, de antiguos miedos que se disfrazan de anhelos. Yo he pasado años observando cómo los hombres confunden el hambre del alma con el apetito del cuerpo. ¿Cuántas veces has perseguido algo con frenesí, solo para descubrir, al alcanzarlo, que la paz prometida nunca llegó? Esa es la señal. Un deseo legítimo alimenta, uno falso solo excita y abandona. Y mira al avaro que amasa oro. No lo hace por el oro en sí, sino por la ilusión de seguridad que proyecta sobre él. Observa al que busca aplausos. No anhela el reconocimiento, sino escapar por un momento del fantasma de su propia insuficiencia. Este es el tercer corte silencioso. Deja de alimentar deseos que no son tuyos. Compras por necesidad o por llenar un vacío que nada material puede sanar. Persigues metas prestadas, impuestas por padres, parejas
¿O la tiranía de lo que se espera? ¿Confundes el deseo de amar con el miedo a estar solo? Aquí está la prueba de fuego. Cuando un impulso te visite, pregúntale: si nadie jamás supiera que cumplí este deseo, ¿seguiría queriéndolo? La vergüenza es un espejo excelente. Los estoicos tenían un ejercicio brutalmente eficaz: visualizar el costo oculto de cada deseo. Antes de ceder a un impulso, imagina no solo el placer momentáneo, sino las horas robadas a tu paz, las ataduras invisibles que crea, el peso que añade a tu alma. No se trata de vivir como una seta, sino de elegir con soberanía. Porque hay deseos que son cadenas doradas, y solo al rechazarlos descubres que tenías las llaves todo el tiempo. Hoy, haz esto. Elige un deseo recurrente que sabes que te debilita. No lo juzgues. Obsérvalo como un científico estudia una especie desconocida. Pregúntate: ¿de qué herida real este deseo intenta distraerme? La respuesta te sorprenderá. ¿Cuántas veces has actuado como un barco a la deriva, llevado por corrientes que no elegiste, sin preguntarte: ¿hacia dónde voy realmente? La mayoría de los hombres pasan la vida siendo arrastrados por viejos hábitos, repitiendo gestos aprendidos sin cuestionar su origen. Pero yo te digo, quien no se examina, vive como un esclavo de sí mismo. Observa al borracho que maldice su resaca cada mañana, solo para repetir el mismo error al caer la noche. Mira al iracundo que jura no volver a gritar, hasta que la próxima chispa enciende su furia otra vez. ¿Qué tienen en común? No es falta de voluntad, es falta de conciencia. Este es el cuarto corte necesario. Conviértete en espectador de tu propia mente. Cada noche, antes de dormir, haz lo que los estoicos llamaban el examen del día. Pregunta sin piedad: ¿qué impulso me controló hoy sin yo darme cuenta? Reconoce sin justificar: ¿en qué momento cedí terreno a lo que sabía que me debilitaba? Prepara sin miedo. ¿Cómo fortaleceré mi frontera interior mañana? No es un ejercicio de culpa, sino de lucidez. Como el médico que diagnostica antes de curar. Te advierto, al principio dolerá. Verás con claridad cómo el orgullo se disfraza de dignidad. La pereza se excusa como necesidad de descanso. La cobardía se viste de prudencia. Pero tras ese dolor viene tu mayor poder, la capacidad de reescribirte, porque ningún hábito sobrevive al escrutinio constante. Ningún impulso resiste cuando es arrastrado a la luz de tu conciencia. Hoy, lleva contigo esta pregunta como un faro. ¿Estoy actuando por elección o por inercia? La respuesta determinará si eres dueño de tu vida o solo un inquilino en tu propia mente. Quien se observa con valentía, tarde o temprano deja de ser prisionero. ¿Qué descubrirás sobre ti esta noche? Hay un momento crítico, breve como el espacio entre dos latidos, donde todo impulso revela su verdadera naturaleza. En ese instante fugaz, antes de que la acción estalle, existe un territorio inexplorado, el silencio donde aún puedes elegir. La mayoría lo pierde por no saber mirar. Yo he estudiado a los hombres que caen una y otra vez en los mismos errores. No es que les falte fuerza, sino que ignoran este principio fundamental: la voluntad no se ejerce en el combate, sino en la preparación. Observa al fumador que promete dejar el cigarrillo mañana, mientras hoy sigue llevando el paquete en el bolsillo. Mira al glotón que jura empezar la dieta el lunes, pero este domingo vacía la nevera como si no hubiera un mañana. ¿Qué esperan? ¿Que la tentación desaparecerá por arte de magia cuando decidan actuar? Este es el quinto corte esencial. Prepara tus victorias en tiempos de paz. La disciplina no nace en el momento del deseo ardiente, sino en los pequeños gestos cotidianos. El que domina su lengua practicó primero el arte de callar cuando no había ira. El que controla sus gastos entrenó diciendo no a pequeños caprichos insignificantes. El que mantiene la calma en la tormenta cultivó la serenidad cuando todo estaba tranquilo. Los estoicos lo llamaban ascesis, el entrenamiento invisible. No esperes a estar frente al pastel de chocolate para decidir hacer dieta. La decisión se toma cuando compras los alimentos, cuando eliges la ruta que no pasa por la pastelería, cuando preparas tu entorno para que la virtud sea el camino más fácil. Hoy, realiza este ejercicio revolucionario. Identifica un solo impulso que sabes te domina. Diseña una barrera preventiva. Aleja el objeto de tentación. Prepara una respuesta automática.
Practica el rechazo en frío cuando aún es fácil, porque cuando el deseo llame a tu puerta con toda su fuerza, ya será tarde para debatir. La batalla se gana construyendo murallas durante la paz, no cuando el enemigo está en las puertas. El verdadero autocontrol no es heroísmo de último momento, sino la sabiduría de quitarle poder al enemigo antes de la batalla. ¿Qué fortaleza estás construyendo hoy para el mañana? Observa conmigo este fenómeno peculiar de nuestra era. Nunca antes el ser humano había tenido tanto poder para satisfacer sus deseos al instante, y nunca antes había sido tan esclavo de ellos. Hay una ironía cruel en cómo el exceso de libertad se convierte en su propia prisión. Yo he visto hombres sabios caer ante el dulce canto de lo inmediato, no por debilidad de carácter, sino porque no comprendieron esta verdad esencial. Todo impulso satisfecho sin discernimiento siembra las semillas de la propia servidumbre. Piensa en el alcohol. La primera copa brinda placer, la quinta trae miseria. Considera la lujuria. El primer encuentro enciende pasión, el hábito compulsivo vacía el alma. Observa las redes sociales. Un minuto distrae, horas robadas destruyen la concentración. Este es el sexto corte necesario. Rompe el hechizo de la gratificación instantánea. La naturaleza nos dotó de un sistema perfecto. El dolor nos advierte de peligros. El placer nos guía hacia lo beneficioso. Pero el mundo moderno ha corrompido este diseño, ofreciendo el dulce sin el nutritivo, el placer sin el propósito. 3 señales de que un impulso te está gobernando. Cuando prometes detenerte después de esta vez y nunca lo haces. Cuando sientes vergüenza al pensar que otros conozcan tu hábito. Cuando el placer inicial ha desaparecido, pero sigues repitiendo el comportamiento. La solución no está en la abstinencia radical, sino en restablecer el diálogo con tu propio umbral. Cada vez que sientas el tirón de lo inmediato, haz esta pausa estoica. Pregunta: ¿qué precio pagaré después por este momento de placer? Visualiza. Imagina la resaca física, emocional o mental que seguirá. Posterga. Si todavía lo deseo en 1 hora o un día, lo reconsideraré. Los monjes budistas tienen un ejercicio revelador. Colocan comida delante de un novicio y le piden que simplemente la observe durante 10 minutos antes de comer. En ese espacio nace la libertad. Hoy, practica este pequeño acto de rebelión. Elige un placer habitual que sabes te domina. Acércate a él, y luego deliberadamente aléjate por un tiempo determinado. No se trata de negarlo, sino de recordar que tú decides el cuándo y el cómo. ¿Cuántas veces te has flagelado diciendo «no tengo fuerza de voluntad», como si fuera un defecto congénito, una maldición imposible de vencer? Pero yo te pregunto, ¿alguna vez has cuestionado qué alimenta realmente esos impulsos que no puedes controlar? La verdad incómoda es esta. No es tu fuerza de voluntad la que falla. Es tu filosofía de vida la que está en bancarrota. Observa al adicto que jura cada mañana que hoy será diferente, pero al caer la noche repite el mismo ritual autodestructivo. No es pereza lo que lo mueve, ni siquiera placer. Es el vacío existencial que ese hábito temporalmente llena. Mira al comprador compulsivo que satisface con objetos lo que el alma reclama en silencio. ¿Qué demonios están intentando exorcizar todos estos comportamientos? Los antiguos estoicos descubrieron una verdad psicológica profunda. Detrás de todo impulso incontrolable hay un juicio de valor no examinado. Cuando crees que algo es bueno sin haberlo interrogado, tu mente lo perseguirá con la furia de un hambriento. Pero cuando diseccionas ese supuesto bien y descubres su verdadero rostro, algo extraordinario ocurre. El hechizo se rompe solo. Aquí yace el séptimo corte liberador. No luches contra el impulso. Examina la creencia que lo alimenta. Piensa en la última vez que caíste en un comportamiento que juraste evitar. Detrás de ese acto, había alguna de estas mentiras no cuestionadas. Esto me hará feliz. Cuando la experiencia te ha demostrado lo contrario una y otra vez. Lo necesito ahora. Cuando has sobrevivido 1000 veces sin ello. Solo esta vez. Sabiendo perfectamente que es el mismo engaño de siempre. El camino hacia la libertad no está en acumular más fuerza de voluntad, sino en desarrollar claridad de pensamiento. Marco Aurelio lo expresó con precisión quirúrgica. Si sufres por causas externas, no son ellas las que te molestan, sino tu propio juicio sobre ellas.
y está en tu poder borrar ese juicio ahora mismo. Hoy te propongo un ejercicio radical. La próxima vez que sientas ese tirón irresistible, detente y haz al impulso estas 3 preguntas socráticas. ¿Qué estoy creyendo realmente sobre esto que deseo? ¿Cómo sé que esta creencia es verdadera? ¿Qué otra forma podría haber de ver esta situación? Verás cómo, al iluminar las sombras de tu mente, los monstruos se reducen a su verdadero tamaño. No es magia, es filosofía aplicada. La misma que liberó a esclavos como Epicteto para convertirse en maestros de sí mismos. Existe un secreto que los antiguos maestros conocían, pero que nuestra época ha olvidado. Los grandes cambios no comienzan con gritos épicos, sino con pequeños rituales silenciosos. Mientras tú buscas la fuerza de voluntad como si fuera un tesoro perdido, la verdadera disciplina se teje en los actos cotidianos que parecen insignificantes. ¿Por qué crees que los monjes tienen horarios estrictos? ¿Por qué los soldados practican movimientos repetitivos? No es por obediencia ciega, sino porque comprendieron algo profundo. El comportamiento ritualizado crea carácter antes de que la mente tenga oportunidad de revelarse. He observado cómo las personas intentan cambiar mediante puras decisiones mentales, como si la voluntad fuera un músculo que se fortalece solo con pensamientos positivos. Pero la verdad es más terrenal. Tu cuerpo necesita ser educado tanto como tu mente. Cuando te levantas a la misma hora cada día, independientemente de cómo te sientas, no estás siguiendo una rutina vacía. Estás entrenando a tu sistema nervioso para que obedezca a tu razón y no a tus estados de ánimo. Cuando comes con atención en lugar de devorar mecánicamente, no estás practicando un simple protocolo dietético. Estás reescribiendo la relación entre tus impulsos y tus acciones. El problema de nuestra era es que hemos convertido todo en elección. ¿Levantarme ahora o quedarme 5 minutos más? ¿Trabajar o revisar redes sociales? ¿Comer saludable o darme el gusto? Esta aparente libertad es en realidad una trampa psicológica que agota tu energía decisional antes de que lleguen los verdaderos desafíos. Los estoicos lo sabían bien. Por eso establecían prácticas matutinas y vespertinas no como imposiciones, sino como cimientos de libertad. Porque cuando ciertas decisiones están ritualizadas, dejas de gastar fuerzas en lo trivial y reservas tu poder volitivo para lo que realmente importa. Hoy te propongo algo que parece contradictorio, pero es profundamente liberador. Elige no elegir en las pequeñas cosas. Diseña rituales sencillos para los momentos vulnerables del día. Que tu primera hora no sea una batalla contra la pereza, sino una secuencia automatizada de acciones nobles. Que la noche no te encuentre debatiendo si preparas el día siguiente, sino siguiendo un ritual de cierre que honre tu compromiso contigo mismo. Verás cómo, paradójicamente, esta aparente rigidez crea una libertad interior que ningún acceso inmediato al placer puede igualar. La próxima vez que sientas que no tienes fuerza de voluntad, recuerda, no necesitas más determinación, necesitas mejores rituales, porque mientras tú duermes, tus hábitos bien diseñados velan por tus virtudes. Y cuando despiertas, el camino ya está trazado, solo tienes que caminarlo. Hay un momento revelador en la vida de todo ser humano que busca el autodominio, un instante de claridad brutal, donde comprende que ha estado persiguiendo la transformación equivocada. No es un grito de guerra lo que cambia tu naturaleza, sino el susurro constante de pequeñas elecciones alineadas. Mientras tú te esfuerzas por vencer tus impulsos como si fueran enemigos externos, la verdadera maestría surge cuando dejas de verlos como adversarios y comienzas a entenderlos como mensajeros torpes de necesidades no atendidas. La disciplina no se trata de supresión violenta, sino de redirección inteligente. Observa cómo el río no lucha contra las rocas, simplemente las rodea. Mira cómo el bambú cede ante el viento para no quebrarse. La naturaleza nos ha estado mostrando el camino durante milenios, pero nosotros, en nuestra arrogancia, insistimos en creer que la fuerza es sinónimo de tensión constante. ¿Cuánta energía has desperdiciado manteniendo ese puño apretado alrededor de tus deseos, como si al soltarlo por un instante todo se derrumbaría? La paradoja es esta: cuanto más intentas controlar tus impulsos mediante pura fuerza bruta, más poder les concedes, porque lo que resistes persiste.
Lo que observas con compasión crítica se transforma. ¿Por qué? Porque han comprendido que la conciencia sin juicio tiene un poder alquímico. Cuando dejas de darle estatus de enemigo a un impulso, le quitas su poder de perturbación. No es magia, es psicología práctica. El deseo que hoy te parece irresistible es en realidad un fantasma que se alimenta de la energía que le das al resistirlo. Aquí yace la verdadera sabiduría estoica que pocos comprenden. El autodominio supremo no se manifiesta en la batalla épica contra tus sombras, sino en la capacidad de integrarlas en algo mayor. Tu ira bien canalizada se convierte en fuerza de acción. Tu deseo sexual sublimado se transforma en energía creativa. Tu ansiedad, cuando es escuchada en lugar de silenciada, se revela como un mensajero que señala lo que realmente te importa. La próxima vez que sientas ese impulso que crees incontrolable, haz este experimento. En lugar de rechazarlo con violencia o ceder a él con culpa, pregúntale qué intenta decirte realmente. Detrás del antojo de azúcar suele haber fatiga no atendida. Bajo el impulso de procrastinar se esconde el miedo al fracaso. Tras la lujuria compulsiva, a menudo yace una sed de conexión auténtica. Este es el nivel más alto de autodominio. Cuando dejas de gastar energía en combatir tus impulsos y comienzas a usarla para construir una vida tan plena, que esos impulsos pierden su urgencia. No es control lo que buscas, es coherencia. No es represión, sino trascendencia. La verdadera disciplina no es una prisión que construyes alrededor de tus deseos, sino la libertad que surge cuando esos deseos finalmente sirven a tu propósito esencial. Y eso, querido buscador, no se alcanza con gritos de guerra, sino con la paciencia del jardinero que sabe que ninguna semilla crece más rápido por jalarla con desesperación. Al final de este camino, comprendes que la verdadera maestría no reside en aniquilar tus impulsos como si fueran defectos a erradicar, sino en esculpirlos con paciencia de artista, transformando el mármol bruto de tus pasiones en una expresión elevada de tu humanidad. Mírate ahora, no como un guerrero exhausto que libra batallas interminables contra sí mismo, sino como un escultor sabio que reconoce que incluso las vetas más rebeldes del material pueden convertirse en los detalles que dan carácter a la obra. Esta es la paradoja suprema que los antiguos conocían. Tus impulsos no son el obstáculo para tu grandeza, son la materia prima de tu evolución. Observa al músico que no destruye las cuerdas de su instrumento cuando desafinan, sino que las afina con precisión y las integra en una melodía mayor. Así es como debes relacionarte con tus fuerzas internas. El hambre no dominada te convierte en glotón, pero bien dirigida se transforma en gratitud por el sustento. La ira ciega te hace cruel, pero canalizada se convierte en indignación justa que defiende lo valioso. Hasta el más turbulento de los impulsos lleva en su núcleo una energía que, en lugar de ser suprimida, merece ser transmutada. Los estoicos practicaban algo más profundo que el simple autocontrol. Cultivaban la metriopateia, el arte de experimentar las emociones con medida y sabiduría. No se trataba de no sentir, sino de sentir con profundidad y claridad. En tus momentos de mayor lucidez, has vislumbrado esta verdad. No es el impulso lo que te traiciona, es la falta de conciencia con que lo acoges. Cuando dejas de dividirte entre lo que quiero y lo que debo, y comienzas a buscar lo que elijo crear, ocurre el milagro alquímico. Tus demonios se convierten en aliados, tus sombras en fuentes de poder. Este es el secreto mejor guardado. La disciplina suprema no se parece en nada a la fuerza bruta que imaginabas al principio. Es más parecida a la danza consciente entre aceptación y transformación. Cada mañana cuando despiertas, ya no te preguntas, ¿cómo voy a controlarme hoy?, sino, ¿cómo voy a crear con lo que soy hoy? Los mismos impulsos que antes te aterrorizaban, ahora son tus herramientas, porque has aprendido el arte más antiguo, el de trabajar con la naturaleza humana en lugar de contra ella. Y así, sin estridencias, sin batallas épicas, te descubres siendo lo que siempre anhelaste, no un ser perfecto, sino un artista completo, un escultor de carácter que ya no teme a sus propias fuerzas internas porque ha aprendido el oficio sagrado de darles forma. En este nivel de maestría, la pregunta final no es ¿cómo domino mis impulsos?, sino ¿qué obra de arte estoy creando con ellos?
La respuesta, día a día, se revela en la calidad de tu vida. Al final de este viaje por los recovecos de la voluntad humana, llegamos a una verdad que resuena con la claridad de un golpe de martillo sobre el yunque. Dominar tus impulsos no es una guerra de exterminio, sino un arte de sabiduría práctica. Como el herrero que transforma el hierro candente en herramientas útiles, tú has aprendido que la materia prima de tus deseos más vehementes no es tu enemiga, sino el metal bruto con el que forjarás tu carácter. Recuerda cada paso. Comprendiste que los impulsos son mensajeros, no amos. Descubriste que la virtud habita en el justo medio, no en los extremos. Aprendiste a cuestionar los deseos que te traicionan disfrazados de necesidades. Te convertiste en espectador de tu propia mente. Practicaste el arte de preparar victorias en tiempos de paz y rompiste el hechizo de la gratificación instantánea que te mantenía prisionero. Descubriste que detrás de cada impulso incontrolable hay creencias no examinadas que distorsionan tu percepción. Aprendiste el poder transformador de los rituales cotidianos, esos pequeños actos repetidos que construyen fortaleza cuando nadie mira. Y finalmente, alcanzaste la comprensión más liberadora de todas, que la verdadera maestría no está en la represión violenta, sino en la redirección inteligente, no en la negación de tu naturaleza, sino en su elevación consciente. Ahora sabes lo que los sabios han susurrado por siglos. El autodominio no es una jaula de restricciones, sino las alas que te permiten volar más alto. No se trata de dejar de ser humano, sino de convertirte en la mejor versión de tu humanidad. Los mismos impulsos que antes te arrastraban ahora pueden convertirse en el viento que impulsa tu nave, siempre que hayas aprendido a ajustar las velas de tu conciencia. Este es tu nuevo punto de partida. Cada momento es una oportunidad para practicar el arte del dominio sereno. No habrá un día en que lo hayas logrado, porque la excelencia es un camino, no un destino. Pero cada vez que elijas con conciencia, cada vez que respondas en lugar de reaccionar, cada vez que transformes un impulso en una acción noble, estarás tejiendo el tapiz de un carácter que ni las tormentas podrán desgarrar. La pregunta que queda resonando no es si podrás dominar tus impulsos, sino qué clase de vida crearás con la energía que ellos contienen. Porque al final, la medida de tu sabiduría no estará en lo que hayas suprimido, sino en lo que hayas sabido construir con todo lo que eres. Y eso, querido buscador, es la verdadera esencia de la libertad. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con quienes puedan estar interesados. Tu ayuda es fundamental para nuestro crecimiento.